Vamos a hablar ahora de una de las problemáticas que enfrenta no solamente la provincia, sino todo el país. Es el tema de economía. Por eso vamos a recibir nuevamente a José Vargas, quien es economista en la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes, un placer como siempre. Igualmente, José, bueno, es un placer recibirte y queremos preguntarte justamente qué es la estanflación. No sé si lo dije bien, es el concepto que utilizó Javier Milei para definir más o menos lo que se va a venir en los próximos meses en todo el país. Bueno, estanflación es un término económico técnico que significa poca actividad económica, nula actividad económica o caída en la actividad económica con una inflación muy alta. Sí. Es decir, básicamente es, no me va a alcanzar por ahí para comprar todo lo que venía comprando, si soy consumidor. Si soy comerciante me va a costar reponer, no voy a tener a quién venderle o voy a vender mucho menos de lo que vendía, pero los precios van a seguir subiendo. Claro. Entonces eso es un escenario de esta inflación que Milei anunció que va a durar por lo menos un par de meses. Claro, o sea, es decir, un estancamiento económico con suba de precios. Tal cual. Vamos a tener un estancamiento fuerte, una retracción muy fuerte de la actividad económica con una inflación muy alta. Se estima que los meses de diciembre a marzo van a ser sumamente inflacionarios. Sí. ¿Este diagnóstico económico también había sido utilizado ya en alguna oportunidad por Domingo Cavallo? Sí, Domingo Cavallo es bastante seguidor de lo que tiene que ver con los shocks económicos en su momento y también en su época, en la década del 90, cuando fue ministro, se produjo al principio de la convertibilidad un proceso de estanflación, claro, sobre todo en la primera etapa, hasta después de aprobada la ley de convertibilidad y prácticamente casi con 2 años, la inflación tendió a normalizarse y la actividad económica a mejorar. Sí. José, también otra de las menciones para destacar que hizo el recién electo presidente de la Nación, Javier Milei, es acerca de que la inflación se va a finalizar aproximadamente de 18 a 24 meses. ¿Qué pensás al respecto? Habla de una inercia, es decir, por más que el gobierno entrante ajuste las cuentas públicas, disminuya fuerte la emisión monetaria, disminuye el nivel de endeudamiento y de alguna forma intente equilibrar las cuentas fiscales, la inflación va a seguir su ritmo porque viene con una inercia muy fuerte. Claro. Y que esa inercia puede llevar prácticamente 2 años en tender a bajar y normalizarse, porque está muy alta. De hecho, el año que viene vamos a tener más inflación que incluso en el mejor de los casos de que el gobierno pueda medianamente ir ordenando las cuentas. Claro. Por eso él habla de entre 1 y 2 años para poder frenar la inflación. Claro, bueno, un proceso un poco extenso, bueno, y tal vez un poco más, creeríamos, por lo menos de acá, que con 18 o 24 meses nos quedamos un poco cortos, José. Sí, porque en realidad la economía está muy desequilibrada en el país, hay que ordenar muchas cosas dentro de la economía, y todos esos arreglos, esos ajustes, esos equilibrios, si se hacen de golpe todos juntos, sabemos que tiene un costo social muy alto y también el gobierno corre un costo político. Claro. Entonces, normalmente los gobiernos que recién asumen toman esas decisiones más duras porque tienen esa luna de miel con los votantes, con la ciudadanía, pero veremos hasta dónde puede Milei hacer todos esos ajustes y que el costo social no se termine transformando en un problema grande después. Bueno, en el día de ayer ya conocíamos una de las primeras protestas que se están realizando en la provincia de Mendoza con respecto al polo obrero. Y te voy a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema del pago de los aguinaldos? Con respecto a eso, primero y principal, sabemos que el presidente electo ha dicho que cada una de las provincias se va a tener que hacer cargo de los aguinaldos y de los salarios a partir de diciembre, que ya el gobierno nacional no va a salir más en ayuda de las provincias, ni con adelantos no transitorios, ni con ayudas financieras, claro, con lo cual, desde ese punto de vista, hay muchas provincias que se han puesto en alerta, incluso algunos municipios también, y han frenado lo que tiene que ver con obra pública, algunos han frenado con respecto al tema de
particularmente festivales que ya tenían claro. programados, Sí, sí, justo para ver estábamos si hablando pueden hace un hacer frente ratito a esto. del Festival de Rivadavia Canta al País, ¿no? Que es un festival tradicional que se hace todos los años en esta época en la provincia de Mendoza y se estaría por lo menos rumoreando de que podría cancelarse. No tenemos la información oficial todavía, pero sí me sumo a lo que estabas mencionando. Sí, sí, en principio a nivel nacional, los gobernadores están en alerta, los municipios están en alerta, incluso en Mendoza. Sabemos que hasta fines del año pasado, principios de este año, la provincia contaba con una especie de un fondo de hasta dos nóminas salariales como para poder hacer frente a situaciones inesperadas de pago de salarios, pero este año la situación se complicó, ya no tiene ese colchón como para poder llevar adelante el caso de que no reciba fondos de la nación, con lo cual incluso hasta las provincias más ordenadas se van a encontrar en un problema. Sí. Y otra de las menciones que hizo también Javier Milei fue acerca de la finalización del déficit fiscal de la historia, ¿no? Sí, habla básicamente sabemos que Argentina tiene un déficit, tiene dos déficits, uno que es fiscal del gobierno nacional y tiene otro que se llama cuasi fiscal, que es el del Banco Central, a través de las LELIQs. Entonces va a intentar desarmar el problema de las LELIQs y por otro lado va a intentar ajustar las cuentas públicas, disminuir ese déficit prácticamente a cero. Lo difícil es que tiene que tocar muchas variables que son muy sensibles. Por ejemplo, si él decide eliminar ministerios, tiene que tocar personal. Si decide bajar obra pública, complica las provincias. Menos mano de obra, por otro lado. Sí, y además, hablando. lo que tiene que ver con asignaciones, planes sociales y demás, veremos cómo articula todo eso. Claro, lo que te decía, es un recorte de gastos del Estado en general, ¿no? Que va a ser un proceso difícil. Sí, va a ser un proceso arduo, un proceso complicado. Por eso digo, si ya vimos algunas manifestaciones en la provincia, hasta dónde la sociedad va a estar dispuesta a soportar todos esos ajustes. Si bien es cierto, Argentina tiene un nivel de desequilibrio en la economía muy grande y hay que ajustar. Si no lo hace el gobierno, lo va a terminar haciendo el mercado de una manera mucho más salvaje. Sí. Entonces está claro que el gobierno busca evitar que más adelante estalle alguna bomba, alguna crisis cambiaria, alguna hiperinflación o algo por el estilo. Sí, además dijo también Javier Milei, ya para finalizar, José, que estamos peor que la hiperinflación, que la previa de la hiperinflación de Raúl Alfonsín. Básicamente estamos en una situación bastante similar, diría yo, teniendo en cuenta cómo venía la evolución de la economía en esa época. Sí. Hoy hay más desequilibrios incluso en los precios de los que había en esa época, pero bueno, había una debilidad política muy grande, había una cantidad de paros generales, totalmente generales, terribles, más de 13 paros generales, era otra la situación hasta política, y un presidente que tuvo que dejar el mandato antes de tiempo. Hoy la situación es distinta, aunque en la economía hay algunos paralelismos con la finalización de la década del 80. Así que en ese sentido, lo que busca el presidente electo es intentar, o lo que va a hacer es intentar desactivar la bomba antes de tiempo. Claro. Bueno, ya se siguen impactando los aumentos en la provincia de Mendoza, me imagino que en todo el país también debe ser la misma situación. Hoy estábamos dando la noticia ya que aumentaron el GNC, el fin de semana las naftas, también las harinas, así que bueno, una situación complicada, José. Sí, porque todos los precios, incluso después de las elecciones, ya el mismo lunes, martes, empezaron a haber listas de precios nuevas con aumentos por arriba del 30-35%. Sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí son muchos precios que se van a empezar a ajustar y sabemos que cuando se mueve el combustible, automáticamente se mueve el resto de los precios de los bienes y servicios, fundamentalmente alimentos, que va a ser un problema por los precios que están tomando y lo que van a tomar todavía, previo a las fiestas. Bueno, José, la verdad ha sido un placer recibirte vía comunicación telefónica. Seguramente vamos a volver a hablar con vos en la próxima semana porque esta es una problemática que no deja de preocuparnos, no solamente en Mendoza, sino a nivel país. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias.